Buenos días, de verdad me siento, gracias profe, gracias Héctor, de verdad me siento muy contento de estar acá y el primer día poderlo ver, visualizar y sobre todo sobre el conversatorio que vamos a tener, que es fundamental, sobre la guerra, ¿cierto? Y es contradictorio a la vez porque vamos a hablar sobre la guerra, pero con una función fundamental, que es lo que nos nace en nuestro corazón, que es promover la paz. Pero entonces para poder promover la paz también tenemos que conocer lo que es la guerra, porque a veces muchos de nosotros la está visualizando como algo, como yo creo que en la cabeza de algunos compañeros y de algunos compañeros ven la guerra como esos juegos que ustedes mismos están utilizando con mucha frecuencia, pero no recuerdo porque no los nombres de los juegos de guerra que se han popularizado en los últimos tiempos. ¿Me pueden ayudar un poquito cómo se llaman esos juegos de guerra? ¿Cómo? Ese es uno de guerra, pero hay unos simuladores que son prácticamente muy, ¿no? A lo mejor no estoy desactualizado, pero tienen unas imágenes tan reales, inclusive con lo que se llaman los simuladores, o las cosas que hasta le pegan cierta corriente en los brazos, la parte esa, la inteligencia artificial, es muy vivida la guerra. Y creemos, y eso produce mucha adrenalina también, con la única diferencia que nosotros al terminar ese juego, esa guerra, nosotros nos preocupamos, porque luego que se nos acaba la vida en ese juego, tenemos la opción de volver a comenzar el juego. ¿Sí o no? Lo pueden volver a comenzar. Inclusive creo que algunos de ellos pueden ustedes ir a la comercialización, algo que es un poco absurdo, que ustedes pueden hasta comprar vida, algo así. ¿Sí se puede comprar vida? ¿O no? En algunos juegos pueden comprar vida, ¿no? Y recuerdo mucho una canción de Vicente Fernández: quiero que me diga dónde puedo comprar un minuto del tiempo con su mamá, algo así que decía, ¿no? Para comprarlo, ¿no? Pero es imposible, no pueden comprar vida, no pueden terminar el juego, gane over es que llaman, ¿no? Fin del juego, y no van a poder volver a empezar el juego. No, el juego se acaba y se acaba, se terminó. Como dicen en los gringos en inglés, ¿no? Finish, algo así. Finish, en inglés. Finish. Se acabó, ya no hay más allá, ¿cierto? A mí me toca hablarle a ustedes, hijos e hijas, sobre la guerra, cuarta y quinta generación. Pero para hablar de la guerra de cuarta y quinta generación, también tendríamos que más o menos pasearnos por, bueno, antes de la cuarta vino la tercera, y antes de la tercera la segunda y luego la primera. Pero nos quedamos en la quinta, pero resulta que ya está la sexta generación, ¿cierto? Entonces tenemos que darnos por lo menos un vuelo rasante entre la primera generación de guerra hasta la sexta generación de guerra, pasearnos por la cuarta y por la quinta, y sobre todo enfocarnos sobremanera, que es una de las guerras que más le afecta a los jóvenes sobre todo, que es la guerra de quinta generación. Eso hay que decirlo, ¿cierto? Comenzando con lo siguiente, amén. Ya sabemos una de las cosas que tenemos que anotar la primera profesora, la contaminación sonora, ¿cierto? Ya tenemos algo que tenemos que corregir en esta aula. Contaminación sónica, se puede decir, se une una clase con la otra, se une un salón por lo que está bien, está hermoso, está precioso, está de verdad el ambiente. Cuando uno está en un aula como esto, cuando uno está en un aula así, limpia, con buena luz, también esas condiciones, hay calorcito, pero esas condiciones nos permiten a nosotros generar ideas, crear ideas, ¿ok? Entonces, antes de comenzar a hablar de la primera, no voy a empezar a hablar de la primera etapa y luego algo que sucedió, ¿cierto? La primera generación de guerra se comenzaron a utilizar lo que eran armas, pero eran armas de casi de contacto, pues. Había en esa primera generación de guerra, para poder tú asesinar a alguien, estamos hablando de muertos, ¿quién gana la guerra? El que mata más personas, ¿cierto?
o que logra hacer rendir, aun cuando a persuadir al otro que se entregue para no seguir matando. El que demuestre mayor contundencia y que la gente dice, nosotros no vamos a poder ganar esa guerra, y se rinde. ¿Okay? Pero en teoría, el que gana la guerra es el que somete al otro, o tiene la capacidad o la fuerza de someter al otro. Ese es el que gana la guerra, ¿sí o no? En la primera generación se utilizaron armas de corto alcance, rifles, pistolas, cosas de corto alcance, pues. Utilizaron sobre todo también la parte de cómo protegerse a través de como en la Primera Guerra Mundial, pues, lo que llaman las trincheras, ¿cierto? Eso fue básicamente muy cruenta, porque la guerra se veía muy de frente la sangre. Si tú veías o te veías lleno de sangre, porque era algo muy cercano, muy próximo, muy dantesco. Esa es la primera generación de la guerra. La segunda generación de la guerra, esto es someramente como para poder llegar a la que nosotros queremos hablar, pues, pero por lo menos para tener una visión. La segunda generación de guerra ya comenzaron a utilizar máquinas. Ya no había tanto contacto, pero todavía había contacto, utilizando lo que se llaman los tanques, ¿cierto? Esa es la segunda generación de guerra. Pero todavía tenías que estar en el territorio. En esa segunda generación de guerra, tenías que entrar en el territorio, visualizar a los que vas a asesinar. En la tercera generación de guerra, se utilizaba un poco más o menos la parte de, ¿cómo se llama? Como la guerrilla, pues. La tercera generación de guerra. La guerrilla, ya con un ejército contratado, pero se utilizaba un poco la inteligencia. Utilizaba más inteligencia, más estrategia para lograr vencer, infiltrar, espionaje, infiltrar. Esa es la tercera generación de la guerra, tercera generación de guerra. ¿Ves cómo va avanzando la máquina de asesinar a la gente? ¿Cierto? La máquina de asesinar a la gente. En la cuarta generación de guerra se ha estado utilizando lo que es, como lo dijo en una oportunidad, que eso lo implementaron sobre todo en la CIA, que nosotros ya lo hablamos, guerra total en tiempo de globalización, la guerra en todo lugar, en todo momento, y utilizar la persuasión, utilizar un poco lo que es sin importar normas. Es parte de la cuarta generación de guerra, sin importar normas, porque en las demás guerras por lo menos habían tratados. Aunque eran grotescas, toda guerra es grotesca, toda guerra es de verdad condenable, pero había una especie de como trato de caballero, pues. Trato de caballero se podía decir en esas anteriores guerras, que decía, óyeme, si tú estás con una media luna roja o una cruz roja, que eran las personas que iban a recoger a los heridos o a los muertos, tú no lo podías atacar. No lo podías atacar. Primera, segunda generación de guerra, una escuela, centros poblados, civiles, ¿cierto? Hospitales. Eso no lo puedes atacar. Son como normas de caballeros, ¿cierto? Pero en la cuarta generación de guerra, en la tercera y cuarta generación de guerra, ya eso no se aplica. Eso no se aplica. Es guerra total en tiempo de globalización. No me importa. Y es por eso que ustedes están observando, en la actualidad, están observando cómo han bombardeado escuelas, cómo han bombardeado hospitales, cómo han bombardeado lugares, poblaciones que están, ¿cómo se llama? Refugiados, que llaman, y que a través de aviones le mandan la comida. Y esos centros poblados de población civil las han bombardeado, las han eliminado. Es decir, no hay ningún tipo de norma. Generación, parte de la cuarta generación de guerra, terrible. Porque no solamente en las guerras, tú sabes que utilizan varias máquinas, varias formas, y eso lo ven en los juegos, que utilizan, bueno, una de las formas de ganar una guerra es aislar al enemigo. Lo aíslas.
Y en los juegos también, le quitan los suministros al enemigo. Cuando hablamos de le quitan los suministros, está hablando de todo suministro al enemigo, pero el enemigo está bien identificado. El enemigo, para que algo sea guerra, para poder ser catalogado como guerra, tiene que enfrentarse un ejército contra otro ejército, para que se pueda ser catalogado como guerra. Un ejército contra otro ejército. Eso es una guerra. Pero cuando es un ejército formado, armado, adiestrado contra población civil, eso no se puede considerar una guerra. Cuando hablan en la actualidad, la guerra en Gaza, eso no es guerra. Ahí no hay una guerra. ¿Qué hay en Gaza en la actualidad? Es un genocidio. Porque no estás enfrentando un ejército contra otro ejército. Estás enfrentando un ejército muy armado a una población civil. Entonces, pero estamos hablando, eso es aparte de miserable cobardía, porque es enfrentar a alguien con todo el aparataje, un pueblo no solamente indefenso, sino amarrado. Pero de eso vamos a hablar. Lo que se quiere hacer, cuando hablan ahora guerra total en tiempo de globalización, de todo momento, no están aislando, porque la idea es que aíslen al otro ejército, no le entre suministro, que no le entre, ¿cómo se llama? Armas, municiones. Es una estrategia, por eso lo trancan, lo bloquean. ¿Por qué? Bueno, que utilicen nada más la que le queda allí. Y luego que le queda, ya no tiene ningún tipo de municiones, ¿qué va a hacer ese ejército si está bloqueado? No tiene cómo responder. Entregarse. Es así. Que no le entre suministro de comida, porque se agota, ni agua, por eso es que en esa guerra, que es una cosa que no se debería hacer, hasta envenenaban los ríos, fuentes de agua, para precisamente abatir a cualquier ejército. Pero en esta guerra de cuarta generación, que ya comenzamos a hablar, acuérdense que la única norma que hay en ese tipo de guerra, ¿cuál es? ¿Se acuerdan que yo les las dije? ¿Cuál es la única norma en la guerra total en tiempo de globalización? ¿Cuál es la única norma que hay? En las demás había como pacto de caballeros, hasta en la guerra muerte tenían, bueno, firmaban unos pactos, ¿vale? Esto lo podemos hacer, esto no, porque sería indigno, ¿verdad? ¿Cuál, en una guerra total de cuarta generación, en una guerra total en tiempo de globalización, cuál es la única norma? Que no hay norma. También, terrible, que la única norma que hay en una guerra de cuarta generación es que no hay norma. Ahora vamos a pasar, luego vamos a seguir con el cuarta y quinta generación, pero le voy a pasar, como pasé en la 1, la 2, la 3, voy a pasar la 6, que deberíamos haber hablado también, pero luego la podemos conversar. La guerra de sexta generación ya es igualito, no es norma, pero es a distancia, con misiles largo alcance, lo que quieren aprobaron ayer o anteayer, que le aprobó la OTAN, algo terrible. Aprobaron a que Ucrania utilizara misiles de larga distancia a Rusia, ¿cierto? No solo eso, también ataques informáticos. Pero esa es la quinta generación. Estamos pasando a la sexta generación para luego hablar quinta generación. Solamente someramente. Son esos ataques que en teoría son supuestamente precisos, pero van dirigidos a población entera. Voy a lanzar un misil desde Marín o desde San Felipe y la voy a lanzar que llegue, por ejemplo, a Bogotá. Ojo lo que le estoy diciendo. Que llegue a Bogotá. Yo no estoy diciendo que llegue a ¿cómo se llama esto? El comando del ejército que protege a la ciudad de Bogotá. No estoy hablando de eso. Que llegue a Bogotá. O un misil que llegue a San Felipe de Independencia. Yo no estoy diciendo que llegue, que uno puede nos acompañe a la OPT, a Aristide Bastida, que un misil que llegue a Independencia. Y barra todo lo que tenga que barrer allí. ¿Quién va a barrer? ¿A quién va a barrer ahí? A todos los que estén a su alcance, en su radio de acción.
Ahí no van a decir que como, bueno, por ejemplo aquí en Venezuela, discúlpenme al compañero, bueno, solamente los camisas rojas. Entonces a Noel, que cumplió ayer o anteayer. El viernes, ¿cómo te llamas tu hijo? Jesús y Ailmer. Entonces es un misil que es tan inteligente que al único que le va a caer es a Jesús. Jesús, Noel y Ailmer. Y los demás ni la ropita se la van a ensuciar. Entonces estamos en el mismo salón. Pero estos tres, porque tienen, como es muy inteligente el misil, solamente va a asesinar a nosotros tres. A los demás, digo, reconcholis, ¿qué sucedió? Lo desapareció por pasar. Eso es guerra de sexta generación, un poquito más profunda, pero vamos a ver. Vamos a enfocarnos en la guerra de cuarta, que es terrible generación, y de quinta generación. Y la guerra de quinta generación es la que va más dirigida sobre todo a la población joven. Porque se utiliza sobre todo que es la manipulación a través de la ciencia, de la tecnología, a través, entre otros, a través de las redes sociales. Y saben una de las cosas más terribles, que los que son manipulados a través de eso no saben que son manipulados. No saben que están siendo manipulados. Y se convierten en un misil contra los que creen que son sus enemigos. Yo voy a hablar con algunos en el salón de clase luego más. ¿Cuántos jóvenes de la universidad no dijeron, vamos por la cabeza del profesor Iván Belisario, por ejemplo? Y otras cosas más. ¿Cierto? Voy a poner mi nombre para no poner el nombre de otros compañeros. ¿Quién disparó ese misil? Es un misil. Jóvenes de la universidad que le da clases profesor Iván Belisario. ¿Está viendo? Manipulación, llegar al nivel de pensar asesinar, porque de lo dicho al hecho no es un largo trecho. Te están condicionando a ser un asesino sin darte cuenta, como los juegos. O a una persona que no te ha hecho nada, insultarla, acusarla de asesino, de ladrón, de no sé qué cuántas cosas. Ustedes, yo lo que les estoy hablando, ustedes saben muy bien de lo que yo les estoy hablando. Inclusive, utilizar cómo eliminar a un docente. Vamos a sacarlo del grupo, pues, porque no lo toleramos. Eso es intolerancia. Y la estamos haciendo muy, ¿cómo se llama? Muy muy nuestra, como algo muy normal. Eso no es normal, hijo. Hija, eso no es normal, porque esa es parte de la guerra, la manipulación. Óyeme, aquí en Venezuela un niño, ¿quién tiene un hermanito de 13 años aquí? O un sobrinito, un primito de 13 años. ¿Tú tienes? ¿Cómo se llama el carajito? ¿Cómo? Sofía, una niña. ¿Cómo ves tú a Sofía en este momento? ¿Cómo la ves? ¿Tú cómo la ves? ¿Su comportamiento? ¿Cómo la ves? ¿Qué hace? ¿Qué crees tú? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Qué le llama la atención a Sofía? Por ahí vi que inteligencia emocional, por ahí estuve leyendo que uno de los nombres más hermosos para una niña es que es Sofía, ¿verdad? Por el significado. Pero ¿cómo ves tú a Sofía? Su comportamiento de Sofía. Está en la etapa de rebeldía, correcto, de rebeldía. Sin embargo, cuando está en la etapa de rebeldía, es que es niña, pero no quiere ser niña, se comporta como niña. Es joven, pero no es joven, se comporta a veces como joven y a veces se le cruzan los cables ahí, ¿verdad? Ok, perfecto. Pero en sí, ¿tú ves a ella como un riesgo para ti o para otro? No, ¿verdad? En Venezuela, un niño, porque es un niño todavía, en Ciudad Bolívar, asesinó a una señora. La asesinó, ¿está viendo? La asesinó, pero de una manera, todos los asesinatos, todos los crímenes son dantescos, de una manera brutal. Y era un niño que, como ustedes en sus redes sociales comenzaron a decirle, y a ustedes a veces hasta, algunos de ustedes, cuando digo ustedes no estoy nombrando a nadie en particular, a decir, vamos a contra la cabeza del fulanito de tal. ¿Ah?
y a decir y descargarle todo ese veneno a una persona que no te ha hecho absolutamente nada. Pero como no piensa como tú piensas, ¿qué significa? Vamos por la cabeza de alguien. Y el cuerpo. ¿Está bien? Eso viene, ir por la cabeza de algo, de alguien. Es un mensaje fascista. Porque precisamente lo que significa, vamos por la cabeza donde está el cerebro, por los que piensan. No por los que piensan distinto, normalmente por los que piensan. Porque el que busca asesinar no está pensando. El que odia no piensa. Los que odian no están pensando. En su proceso evolutivo están retrocediendo a las cavernas. Porque las diferencias se discuten. Y el que busca asesinar a otro es peor que una etapa. ¿Cuál era la etapa antes del Homo sapiens? Bueno, sí, retrocedió en su etapa evolutiva. Y lo más cumbre, que se creen que son más inteligentes. Se creen más inteligentes que los demás. ¿Están viendo? No, ¿cómo llegar a ese nivel de buscar, de que su boca diga eliminar a una persona? Y llegar a ese nivel de eliminar a una persona, eso es parte de la guerra de quinta generación. Comienza con el discurso. Para que tú te familiarices con ese discurso. ¿Me explico? Te familiarices con un discurso que es violento, no te das cuenta. Y entonces cuando tú pronuncias ese discurso, todo lo que sale de tu boca, sin darte cuenta, tu cerebro lo va asumiendo como algo, y si lo vas repitiendo permanentemente, y lo sigues repitiendo y lo vuelves a repetir, tú, en tu ser, tu cuerpo, todo te dice está bien. Y si lo escuchas de tu entorno, está mejor. Y se convierte como algo normal. Y no es normal. Entonces, cuando tú dices, como por ejemplo en un grupo de WhatsApp, como me sucedió a mí en uno de los grupos de la universidad, no toleran lo que estoy diciendo y me excluyen. No, vamos a lo eliminar, porque la palabra es eliminar, ¿cierto? Mira la palabra, está eliminado. El discurso, la palabra, que a lo mejor ustedes dirán, oye, pero se ha exagerado, usted se está yendo por otra parte. No, pero la palabra, yo soy comunicador social, la palabra, como es que dice la iglesia, la palabra tiene poder. ¿Es que dice en la Biblia? La palabra tiene poder. ¿Qué significa eliminar a alguien? Vamos a empezar. ¿Qué significa eliminar a alguien? Para ustedes, ¿qué significa eliminar a alguien? No, ¿qué significa eliminar a alguien? ¿Por qué utilizan ese lenguaje, hermano? Pero realmente eliminar es asesinar. Ese es el contexto. Lo pueden disfrazar de mil maneras, si ustedes quieren, se sienten más cómodos. Decir, porque han querido a través de la manipulación mediática, vamos a hacerlo familiar, ¿no? Pero profesor, eliminar un partido de fútbol, eliminarlo de esta parte, las eliminatorias, ¿cierto? Eso viene, ¿cuáles son las eliminatorias cuando el gran circo romano, ¿verdad? La eliminatoria era que estaba muerto, ya estaba listo, ¿verdad? Venía otro. Eliminar es asesinar, pero lo empiezan a familiarizar para que eso no se escuche mal, no se vea mal. Eliminar. Dime, hija. Yo elimino no quiero saber nada, solamente es no de matar de esa forma tan fea, sino que por mi parte, si en este caso me daño o me gusta, yo te digo. Siempre le gusta mi parte, lo elimino para no estar más. Pero como están hablando de guerra. No. El término eliminar es asesinar. Ahora, te pregunto yo a ti. Te comprendo plenamente, te entiendo y también, según el criterio que tú tienes, para lo que me explicaste ahorita, no quiero saber de esa persona, ¿podrías utilizar otro término que no sea eliminar?
Y para eso será alguien envidia. Ajá, podrías utilizar otra palabra que no sea eliminar. ¿Ah? Excluyente de mi vida, ¿no? Excluir de tu vida. La exclusión no es positiva, pero ya va variando el concepto. Lo excluyo, ¿verdad? Ya quito la palabra eliminar, lo excluyo, ¿verdad? Aunque realmente el excluir, bueno, lo excluye de tu vida, ¿cierto? Pero ya no le estás deseando matarlo, ¿cierto? Puedo utilizar esa palabra. Es decir, no voy a tener más trato con la persona. También lo puedes decir. Ni siquiera lo estás excluyendo, porque cuando uno lo excluye de tu vida, pero también lo estás excluyendo de tu entorno, ¿viste? Entonces estás utilizando un término que lo puedes suavizar aún más. Es decir, oye, yo no voy a tener trato con esta persona porque me hizo daño, pues. Listo. Pero utiliza la palabra eliminar para que de nuestra mente, en nuestro lenguaje, eso sea común. Para irlo condicionando y llega un momento en que la muerte de otra persona no duele. No duele la muerte. Por eso es que hablan de números. Morir, han muerto en las últimas semanas, en los últimos meses, creo que son 30 millones de niños, 30.000 niños en Gaza. ¿Qué pasa? O como un periodista que entrevistó al fiscal. No me hables de Gaza, que a mí no me interesa Gaza. ¿Quién le vale un periodista de una cadena internacional que no le hable de Gaza porque a ellos no le interesa Gaza? No te interesa el ser humano, la humanidad. Eso deja mucho que desear. Eliminar. O sea, te va a condicionar. ¿Qué le dijeron al niño de 13 años cuando está detenido? Por supuesto no va a salir las declaraciones por la protección. No, es que en las redes sociales, en el TikTok, en el Facebook, en el Instagram y tal, me dijeron muchas veces que hay que asesinar a chavistas. Y él vio que una chavista era la que repartía la bolsa de paz en su comunidad. Y la mató, hijo. La mató. Y algunos se ríen de eso. Algunos se rieron en las redes sociales por la muerte de una señora, ¿vale? Que la única maldad que hizo ella, yo no la conocí, pero la identificaron era porque era la que repartía las bolsas de clave. Y un niño de 13 años se convirtió, pasó no de niño a adolescente, pasó de niño a asesino. Dígame, profe. Quería preguntar de qué forma, cómo fue ese fallecimiento, cómo la mata. Sí, fue, lo que pasa es que no quiero entrar mucho en detalle, ¿verdad? Pero fue algo muy, creo que en ese caso, porque hay dos casos así, que no solamente utilizó hasta palos, y en una de ellas, no sé si fue ella, hasta un palo le encerró, ¿verdad? Fue ese caso, otro caso, pero fue dantesco, la muerte, fue prácticamente agonizante. ¿Ah? Suiza, pero hijo, estamos hablando de un niño de 13 años, guerra de quinta generación. Me dijeron, con los juegos estos de violencia, me dijeron que había que matar chavitas, como cuando en los juegos dicen tenemos que matar a quién, en los juegos esos de tal. ¿A quién gente tiene que matar a ustedes en los juegos esos de violencia? Un objetivo. El objetivo es el chavismo, pues vamos a asesinarlo. No lo digo yo. No, es que no lo digo yo. Eso está demostrado. Es decir, psicológicamente, psiquiátricamente. Que afectarían más a personas que tienen ciertas condiciones de historia, tales, que lo afecta más, sí. Claro. Pero el problema es que esos son juegos masivos, hermanito. Tú puedes estar muy, no, yo sé, yo lo juego por tal, porque yo quiero ser, qué sé yo, militar, pues, entonces, coño, esto me entrena, que tal, qué sé yo, está bien, pero tú no sabes, hijo, la cabeza, de los que estamos aquí, tú no sabes cuál es, por ejemplo, cuál ha sido mi historia pasada, ¿viste? Tú no sabes, por eso es que tú no sabes cómo yo puedo reaccionar ante algo, no lo sabes, hijo. Por eso suceden cosas que tú dices, bueno, ¿y qué le pasó? Y a la persona más calladita, no sé si le ha pasado a ustedes en su proceso, le tuvo que haber pasado. Que resulta que un compañero o una compañera que era la más callada, la más, ¿cómo se llama?, retraída, o el más retraído, o el más tal, de repente pasa un episodio de su vida
y usted dice, sí, lo que hizo esa persona, no puede ser. ¿Le ha pasado? ¿Lo han visto? Yo sí lo he visto. Porque no saben qué pasa allí. Entonces, si hace falta solamente esa persona para pasarle un nivel a la agresividad, solamente un pequeño episodio, y tú le estás generando ese episodio, ¿viste? Dime, hijo. Pero no necesariamente tiene que ser por el videojuego. Tal vez el videojuego haya influido, pero su ambiente, Su entorno. su entorno. Claro, hijo, yo te estoy dando un elemento, está bien, ese es un elemento, pero no es el único elemento, ¿cierto? Estamos hablando de una sociedad que donde todo involucra la violencia, ¿cierto? Donde todo el lenguaje es violento, los mensajes son violentos, ¿cierto? Entonces todo, burlarse, eso es violencia también. Yo me he reído de cosas que pasan en las cosas esas, pero cuando tú analizas las circunstancias, es más, yo le voy a pasar una cuestión allí, que yo digo, bueno, ahorita se ha hecho muy popular, pero le voy a poner dos cosas que vi, ¿cómo se llama cuando pasan videos así en internet? Entonces, era en una piscina, no sé si ustedes lo han visto, en una piscina, en un gran tobogán, y entonces decía, mañana paso el resto. Entonces, claro, mañana paso el resto, ¿verdad? La otra parte, mañana paso la otra parte. Era como continuación. Entonces era un tobogán, alguien bajando, un salto. O sea que hay unos tobogán que lo lanzan a la gente a distancia, ¿no? Una persona lo lanza, pero una persona queda sin pie. ¿Está bien? Claro, salió una parte del cuerpo, la otra no la tenía. Mañana paso la otra parte. Y eso yo me reí. ¿Me explico? Es un morbo. ¿Me está viendo? Que yo soy víctima también de eso. Si tú te pones a ver, te estás burlando de una situación de una persona que no tiene pie. ¿Cierto? Ahora lo están utilizando, muchos lo están haciendo las mismas personas, que lo veo como que un trance que ahí sí, que es la misma persona. Por ahí vi una persona que aparece una mano de una mujer, una mano con, ¿cómo es que se usan? Usan como un tipo de esmeril, pero para los dedos de la uña. Que es como un esmeril, que se llama, como una lima, pero con motor. No la lima así, es la misma función, pero con una rueda, que tiene una lija, ¿verdad? Algo así, pero lo están utilizando ¿cómo se llama? En la parte cosmética. Para arreglar las uñas. Sí, sabe, sí. Entonces aparece una muchacha así, y luego sale la muchachita con una muchacha que tiene un problema con los deditos esos que no crecieron, los deditos chiquitos. Y entonces la muchacha dice, ay, me pasé, una cosa así. Ella hablando de la cosa, ¿verdad? Entonces, eso, que lo haga la misma persona, es una cosa muy fina, ¿verdad? Porque en otras partes empiezan a ocultar, se ponen cosas, qué sé yo. Pero, dime. Sí, creo que es el mismo video. Es una cinta larga completa de lima, ¿verdad? Esa es la de arreglar las uñas. La está pasando ok, pero esa es de afilar cuchillo. Bueno, como sea, pero yo sé que está una persona, no, pero es que yo he visto en salones de belleza que están utilizando ese tipo de cosas. No sé, ¿usted ha estado en eso? Que es un motorcito que... No lo ha visto. Por el video. Bueno, como sea, lo cierto es que es eso. Entonces, la guerra de quinta generación va directo porque el objetivo principal es la mente humana, sobre todo en la juventud. El objetivo principal de la guerra de quinta generación es la población, es decir, el objetivo es la población en general. Pero ya la guerra distinta no es un misil que te va a destruir. Vamos a tratar lo posible que crear las condiciones psicológicas para que se eliminen, asesinen entre ellos mismos sin necesidad que un ejército entre allí. Sin gastar muchas municiones, sin gastar muchos recursos en eso. Vamos a ir generando una guerra civil dentro de los pueblos, donde veamos a los nuestros como el enemigo. Y al que se quiera apoderar del territorio, porque al fin es el mismo,
Toda la guerra es buscar un poder, territorio, y ahora el territorio ni siquiera importa el territorio, lo que importa son los recursos que hay en ese territorio. Y es por eso que ustedes observan que, por ejemplo, cuando hubo la guerra de Irak, destruyeron Bagdad, destruyeron todos esos pueblos, pero todo lo único que está funcionando, pepita, pepita, pepita ahí, son los campos petroleros. Eso no lo tocaron. Eso está listo, fino. Lo demás, todo tierra arrasada. ¿Está bien? La mente humana. Le voy a decir algo, por ejemplo, en esta guerra de quinta generación, para ir repasando. Miren. Cuando uno se engancha en la maldad y en el odio, cuando ustedes se enganchan en el mensaje violento, cuando ustedes se enganchan en comenzar a agredir a otro que no te ha hecho nada, tienes que revisar por qué estás haciendo. Revisar por qué, si esa persona ni siquiera se está dirigiendo a mí, por qué yo la voy a atacar. Tienen que revisar eso. ¿Por qué si yo publico algo, por qué yo me veo afectado si ese algo que yo publico no es como lo que tú piensas? ¿Esa persona te lo metió en tu perfil? No. ¿Por qué va a leer? Hay que pensar eso. A la persona, ¿por qué? Si no es contigo. Porque lo que expresan allí, yo le voy a decir algo y se lo voy a repetir cuando estemos todo el grupo, para que sepan. Ustedes son testigos de las cosas que dijeron contra otros compañeros y cosas que dijeron contra mí. ¿Saben cuál fue mi vacuna contra eso? Óyeme, le voy a decir algo. Todo lo que escribieron, su profesor, hizo dos cosas fundamentales, para que sepan, pues. La primera, no sé si ustedes veían que yo escribía, hasta una persona dijo, profesor, pero nos lo leyó, en alguno de los grupos de ustedes, pero leyó lo que escribimos, fue en el grupo de ustedes, no sé de cuál. Debo decir algo, la mayoría, yo sabía lo que decía, por lo menos me imaginaba lo que decían las cosas ahí. Aunque yo no tomo nada personal, ¿se acuerdan del libro de los 4 acuerdos? No tomes nada personal, la única manera de que yo sea digno de lo que yo digo es practicar lo que yo comento. Primero, no tomar nada personal, pero sin embargo, como soy un hombre, jamás en todos estos 16 años de universidad he asumido la parte pensamiento distinto para bajar una nota a alguien, porque eso sería indigno de mi parte. No tomar nada personal fino. ¿Saben qué hice yo? En la mayoría de los casos no lo leí. Me disculpa, hermano. Todos los que generaron algunos, a lo mejor alguno está acá, yo no lo leí. ¿Saben por qué no lo leí? Algunos sí que me lo mandaron personal, los leí. Y hay otros que lo que hice es lo siguiente. Leí un contenido, como para tener más o menos una cuestión, pero ¿saben lo que dice? Se lo juro. No leí que aunque ustedes no lo creen. No quise saber quién escribió eso. No lo quise saber. Algunos sí lo leí. ¿Me dolió lo que escribieron algunos? Sí. Mucho. Mucho. Pero no me dolió por mí. Mira, a mí me han dicho que yo tengo desde los 12 años, desde los 10 años tengo actividad política, pues, ¿verdad? ¿Qué no me han dicho a mí? Perseguido, me han golpeado, me han metido preso y tal. ¿Qué no me han dicho a mí? Por eso a mí no me dolió. Por lo que me dijeron a mí no me dolió. Que haya salido esas cosas, lo que dijeron de la mente y lo haya escrito un joven universitario de procesos químicos, eso sí me dolió en el alma. ¿Está viendo? ¿Por qué? Porque llegó odio al corazón de estos estudiantes. Lograron con la guerra de quinta generación
que en su corazón haya odio, que algo que le sucedió a ustedes, el culpable fui yo, o fue Maduro, pues, por favor, vale, ¿me explico? Hay unos me dijeron que el culpable fui yo, pues, claro, de una de las cosas que escribí. ¿Qué tengo que ver yo con eso, señores? ¿Están viendo? Entonces, que estamos a tiempo, que ustedes están a tiempo. Yo no estoy diciendo que no sean adversos, eso me fascina, que tengan, pero ojalá que ese pensamiento sea de ustedes propios, que no sea inoculado, sino que es un pensamiento procesado, un pensamiento que lo analizaron, un pensamiento que fue construido a través del análisis. Eso sí está bien, pero para que yo sé que algunos estaban por ahí, ver como pensaban que Maduro ya estaba listo y tal, vamos por la cabeza, tranquilo, barremos a todos esos bichos de ahí y tal, venimos el día de septiembre. Pero es que después del 28 lo único que venía era el 29, y hay unos que se fueron de bruces. Pero ¿saben por qué yo no leí? A la mayoría de los que escribieron, por Dios, mi mamá, que está allá, que me cuida mucho, la mayoría de las cosas que escribieron en ese grupo, se lo juro, yo no tengo. Y a los que les leí, no les leí el nombre. Para no identificar lo escrito con una persona, que yo lo relaciono. ¿Por qué? Porque aún cuando yo no tomo nada personal, yo me hice un análisis, yo digo, pero es que Irma no es un extraterrestre. Irma es un ser humano que le pasa sangre por las venas y podría tener yo la tentación de en algún momento predisponerme con un muchacho. Vamos a poner como ejemplo Noel. Que yo haya leído, no lo hizo. Que yo haya leído de Noel alguna de las cosas que alguno de ustedes escribió contra mí. Y yo identifico a Noel su mensaje, tal, qué sé yo. Aun cuando yo no tomo nada personal, yo quise evitar tener esa tentación, ¿sabes? De que como soy un ser humano, en algún momento de mi vida decir, Se lo que hace ¿me explico? ¿Está bien? Porque yo soy un ser humano y pude haber tenido esa tentación. No quise ni siquiera tener esa tentación, aunque yo sé, yo me conozco, ¿cierto? Pero ¿qué digo con esto? Todo lo que uno hace en la vida, hermano, y ahora hay por las redes sociales, tengan mucho cuidado, hermano, lo que ustedes escriban o compartan. No porque lo vayan a meter preso y tal, que se yo, oye, la vida pasa, el tiempo sucede, y todo lo que ustedes hacen allí, ustedes no saben cómo se les puede revertir. Yo, aun cuando muchos me dicen ateo, yo creo en la energía. Y a la gente que le va mal porque ha actuado mal, créanme, la gente que actúa mal no le puede ir bien. Entonces ustedes como jóvenes, oye, ¿por qué van a ensuciar su corazón, su alma, su mente con esas porquerías? ¿Cómo van a ensuciar su mente con odio? Lo de ser humano, yo no digo en este momento. ¿Por qué? Vamos allá, vamos a conversar. Ajá. ¿Cómo? Dile. ¿Saben que están enfrentando ustedes algo en este momento, un conflicto en su mente? Algunos dejaron de entrar en su alma el odio. El odio se cura, es difícil. Hay unos que por ahora tienen rabia, eso está bien, rabia. Oye, a los que están en el nivel de rabia, que es una escala inferior al odio, déjenla ahí en la rabia. La rabia. Y traten lo posible de superar la rabia. Con una inyección, lo que sea, con una poesía. Conversando con esa persona sin mucho temor. Porque a lo mejor fue contra un hermano, contra una hermana. Que como piensan con ustedes la trataron mal, lo trataron mal. Hay gente que trató a su papá, a su mamá feo, muy feo. Hay acciones donde uno tiene que decir, yo soy valiente, yo soy una mujer, yo soy un hombre. En ese momento es que la demuestra. Cuando ustedes saben que hicieron algo que no debieron hacer o algo de pensar y están en rabia, en odio, y digan, coño, a él. Y eso no lo, ¿cómo se llama? No lo desmejora como ser humano, lo engrandece.
hermano, mira, pensé, como yo te dije eso, quiero que me disculpes. Fue un momento de rabia, fue un momento de ira, fue un momento de euforia, de corazón, hermano. Discúlpame, ya, listo, ya, no pasó nada, listo. Y si todavía no tiene, porque para eso sí hay que ser valiente, ¿sabes? Para asumir responsabilidad, para eso sí hay que ser valiente. Para eso sí yo soy un hombre arrecho. ¿Por qué? Porque tengo la fuerza y la energía de reconocer que me equivoqué. Y voy a buscar la manera de resarcir eso, no es humillante. Porque hay unas personas que hacen que ante un hecho como ese la siguen embarrando. No vale, da un paso atrás. En ese aspecto, da un paso atrás a la violencia y al odio, da un paso atrás al rencor. Y avancen. Ya saben ustedes, hijos, si hay alguno aquí que dijo algunas cosas, ya sepan, bájense un poquito la presión. Si hay alguno aquí, por lo menos en mi caso, no voy a hablar de los demás, crean, ni les leí los mensajes, no se los leí, y en los mensajes que leí, no leí el nombre que me quedó. Se lo juro por mi mamá, que está en el cementerio metropolitano de San Felipe, por lo menos sus restos están ahí. Y ya está en todas partes. No quise envenenar mi alma con eso. Porque cuando uno le dan ese tipo de regalos, la única forma que te pertenezca a ese regalo es que tú lo recibas. Y yo ese insulto o esas cosas que dijeron, no las quise recibir, entonces las dejé ahí. Se las dejé en su sitio. Profesor, le tengo ese regalito. Ojalá se muera, no sé qué vaina. Y le sea, no sé, ahí está el regalito ahí. Ustedes verán si ese regalito que le dejaron al profesor lo mantiene o dicen, oye, fue un momento de ira. Dígame del 28 para el 29, eso fue terrible. Eso fue unos cortocircuitos super ultra triple feo, ¿verdad? Eso fue terrible. No hace eso sí, ya, listo. Por eso es que yo le he dicho siempre a ustedes que hay que tener mucho cuidado en las emociones. Cuando uno está muy bravo, muy molesto, ¿se acuerdan que le digo? Cuando uno está muy molesto, muy rabioso, no tomen decisiones. Cuando usted está muy eufórico, muy emocionado porque la estamos ganando todas, no tomen decisiones. Cuando están muy tristes, no tomen decisiones. Porque en la mayoría de los casos, esas decisiones o eso que ustedes decidan, créanme, aun cuando estén volando por las nubes de felicidad o en el subsuelo por la tristeza, la mayoría de esa decisión que tomen o eso que escriben, se van a tener luego que arrepentir, porque la decisión la tomaron por una emoción. Y uno tiene que, por encima de la emoción que es tan sabrosa, es sabroso sentirse triste, porque eso ha inspirado millones de poemas. Es sabroso estar enamorado, porque eso le da energía a uno. Es sabroso estar, ¿verdad? Es sabroso, porque uno ve no el temperamento, uno ve la energía que uno puede tener y lo bruto que uno se puede convertir para luego tener sus límites, ¿verdad? Entonces todo eso es bueno sentirlo, para uno conocerse. Pero cuando uno está en un momento en que está en su momento de lucidez, se puede decir, es ahí donde se toma la decisión, es ahí donde se dice. Por eso que cuando se está discutiendo, cuando se está peleando, se está discutiendo, ahí no se va a resolver nada. Hay que dejar que encuentre el sapo y culebra, se va, oiga, bueno, vamos a comenzar ahora, vale, ¿qué pasó ya? Sí, pues voy a parar un momentico la perolata, porque yo hablo un poquitico nada más, ¿verdad? Para que conversemos, pues. Si alguno docente, usted, profesor, si quiere agregar algo para que conversemos o alguna pregunta, estoy a su disposición. Adelante. ¿Cree que odiar la corrupción es malo? Mira, tú puedes, pero ¿por qué odiar? Condénala. ¿Me explico? Condénala, señálala, denúnciala, no la cometas, sé diferente. Pero lo que yo quiero es que en este aspecto, y sobre todo nosotros,
que hablamos este idioma, una de las cosas positivas que vino luego del genocidio europeo, es que tenemos un idioma ultra triple rico. Es decir, podemos decir muchas cosas, la misma intensidad, con otra palabra, que no te condena, ¿viste? Que no te ensucia, que no te perjudica en el aspecto de tu alma. Recházala, hermano, señálala, denúnciala la corrupción y no la cometas, porque eso es lo que sucede a veces. El que más señala algo es el que está más embarrado. A veces pasa eso, ¿cierto? Porque es como el boomerang en la cosa. Entonces, sí, hermano, condénala, estoy de acuerdo contigo, pero no la odies. ¿Usted no odia la corrupción? No. Soy un ser humano y he tratado de buscar la manera de ¿cómo se llama? De ir curando mi alma para que el odio no llegue a mi corazón, ¿cierto? Tengo que buscar, el odio es una enfermedad y yo creo que aquí nadie quiere estar enfermo y el odio es una enfermedad. No odien, hermano. ¿Cómo? No la eliminen. Porque vamos a ponerlo en este caso, no la eliminen. Porque es igualito, porque existe la corrupción, ¿cierto? Entonces tú tienes que asumir que eso existe. Entonces hay que buscar la manera que eso no pase. Porque si no existiera, va a existir de otra manera. Entonces ya tú sabes que eso existe, ¿cierto? No sé si me explico. Es como el que, porque ¿quiénes son los que se ahogan? Los que saben nadar, ¿verdad? Los que no se ahogan son como yo. Yo me acompaño, porque la palabra es una cosa de... por lo menos en una playa yo no me voy a ahogar. Ay, Dios, yo me cuido, ahora que me tengo un crucero, una verga así. ¿Por qué? Porque yo en la playa, como yo sé que yo no sé nadar, nada de nadar, entonces yo, si es posible, no me llevo la totumita, pero quisiera llevarme una totumita. Yo voy a la playa hasta aquí. Y cuando el agua me llega para allá, yo digo, me vengo para acá. ¿Cierto? Pues no sé nadar, le temo al mar, ¿verdad? Porque sé que ahí me puedo ahogar. Entonces la corrupción, ¿verdad? Como no quiero ser corrupto, pero sé que yo me cuido más de lo que voy a afirmar, cómo voy a actuar, me cuido porque eso existe. El odio y la maldad existe. Entonces yo tengo que cuidarme de eso. No puedo decir como algunos padres, mientras yo no, como me tiene miedo a los hijos, mientras yo no lo vea, no lo creo, está fumando el carajito. Y llega, papá. Y pues, no, mi hijo no tiene gripe. Tiene una alergia, ¿cómo se llama? No, chico, es fumón, es marihuanero. Punto. Enfréntalo. No, mientras yo no lo vea, no existe, eso existe. No sé si te respondí. Ya usted dijo, ajá, a la orden. Además, ya ando así, ¿cómo se llama? Ando eléctrico. No ando eléctrico, ando con energía. Me siento chévere, me siento bien. Me siento bien porque estoy aquí en la universidad. Me siento bien porque estoy frente a ustedes. Me siento bien porque me gusta lo que hago. ¿Ah? Entrenando el salón. Porque estoy entrenando este salón. Me siento bien al ver a la profesora. La profesora tiene unos admiradores, ¿sabes? No le voy a decir quién. Yo le dije, échame los perros. Y me dijo, échame los perros. Ajá. Bien. ¿Qué le vale? ¿Cómo? ¿Qué le vale? La corrupción. No, jamás. La evasión es cobardía, enfréntala. Entonces, ¿Qué es lo que tú quieres saber? Dime directamente lo que me dices. me diga ¿Cómo resuelve la corrupción usted mismo? Para no, o sea, solo dijo que trata de no serlo, pero Claro, mira, ¿Cómo se asocia usted a la corrupción? Claro. quiero Mira esto. ¿Saben una cosa? La corrupción, porque a veces nosotros pensamos que la corrupción está ligada exclusivamente a la acción del gobierno. ¿Me explico? Eso no solamente es corrupción. Acuérdense lo que hablamos anteriormente. Copiarse un examen, ¿me explico? A lo mejor no entra porque no es algo administrativo, pero es un tipo que corrompe, ¿cierto? Meterte en una lista, en una asistencia donde tú, porque ahí es donde empieza la perversión. Es para firmar por mí, yo no voy. Eso es algo sencillo. ¿Cuántos de ustedes no lo han hecho?
¿A cuánto no lo han metido en grupo en un trabajo que ustedes ni siquiera lo hicieron? Ah, pero señalamos a otro, eso está mal. Pregúntelo. Cuando yo en la universidad yo aprendí, pero yo creo que yo les comenté a ustedes, en bachillerato yo me copié que jude. No tenía conciencia. No tenía conciencia. Y me copiaron los exámenes. No tenía conciencia. En la universidad no. ¿Cuántos de ustedes se han copiado un examen? ¿O se han metido en un grupo que no hicieron nada? ¿Me explico? ¿O que les pusieron una asistencia donde no hicieron? ¿Cuántas cosas hicieron en su casa que se comieron algo por allí y lo ocultaron? ¿Ah? ¿Cuántos no están acusando de algún hermanito que lo hicieron ustedes se hacen los Willy? Bueno, lo acusaron a él y le dieron esa pena al chamito y tú no asumiste la responsabilidad tu acto porque evitaste eso, salir librado y perjudicaste a alguien. Entonces, cuando yo te digo, comienza por nosotros. Tú quieres acabar con la corrupción, comienza contigo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que tú tienes en tus manos. Acusar a algo o a alguien sin denunciar, no vas a hacer nada, eso va a seguir pasando. Comienza por ti misma, pues. O sea que está ley, pero usted no lo hace. Claro, con eso comienzas a eliminarla, hija. Comienzas a eliminarla cuando tú no lo haces. Cuando tú no, porque ¿cuántas personas? No, yo no soy corrupta, pero te beneficias del corrupto. Eso ha pasado. ¡Epa! Tal. Y va para aquel tipo, la tipa que es corrupto, que se llama ahí. Mira, vale, bueno, comprate los zapatos. Y tú aceptas la cantidad que te compra los zapatos. ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad o mentira? Ah, no, pero tú, porque eres muy digno, muy digna, yo no lo robé. Ah, pero agarraste la plata de alguien que sí lo robó. ¿Qué te hace diferente? ¿Me explico? No, no va a ser.